otro interesante esfuerzo de ciudadanos para alertar sobre la gran responsabilidad del elector al entregar su voto a un congresista que promete representarlos es el movimiento TLC al Desnudo. La campaña TLC al Desnudo, Inteligencia Electoral, es una iniciativa de empresarios, de trabajadores, profesionales, afectados por los tratados de libre comercio, y tiene como propósito informar a la población colombiana en general sobre cuáles son las consecuencias de la aplicación de estos tratados en términos de la producción del país, en términos de los empleos que se están perdiendo. Tiene como propósito que la gente sepa cuáles son las verdaderas cifras que están arrojando estas relaciones comerciales que ha implementado el país a través de estos tratados de libre comercio, porque somos conscientes que el gobierno nacional deliberadamente esconde las cifras o las amaña. Entonces no hay una información veraz, no hay una información oportuna a la opinión pública sobre lo que está ocurriendo realmente con los TLC. La semana pasada el ministro de Comercio informó en una macro rueda de negocios de Proexport que las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos habían aumentado 13%. Y resulta que todos los datos oficiales, las cifras del DANE, lo que demuestran es que desde la implementación del TLC con Estados Unidos, Colombia ha disminuido sus exportaciones en 15%. Le ha costado al país, en términos de ingresos que no han entrado a Colombia, 11 billones de pesos. Y creemos que esto es supremamente grave para la economía del país en medio de tantas necesidades en materia social, en materia de salud y de educación, que el país por estos malos negocios esté perdiendo parte de su mercado interno, pero también esté provocando la ruina de cientos de empresas y de miles de trabajadores. Yo soy ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, trabajé en una fábrica de palos de paleta y palillos, muy agradable. Después pasé a la Chrysler Colmotores y de ahí salí a esta empresa pues ilusionado en que iba a ser gerente y que íbamos a hacer algo. Fue una lucha pero muy dura. Yo duré trabajando 16 horas diarias durante 2 años. Logramos con el tiempo ir desarrollando productos con diseños propios o bajo diseños de otros, pero nunca pagamos una regalía ni una asistencia tecnológica. Fue con ingeniería nacional. Ahí fuimos creciendo, después tuvimos nuestro primer cimbronazo un poco con la apertura, pero no solo porque uno no sea tan competitivo, sino porque nuestros clientes de pronto no lo eran. Entonces muchas veces en la cadena no basta con que uno o dos sean competitivos, si en la cadena uno falla nos vamos todos para abajo. Los TLC los acabó con los cultivos de cereales como el frijol, la arveja, el trigo y la cebada. Aquí se sigue firmando tratados de libre comercio sin tener en cuenta la producción nacional, sin tener un estudio serio del mercado. Y acá el gobierno no reciba que porque más barato. Y así es que está acabando con los campesinos, no solo de Boyacá, sino de todo Colombia. Aquí se centró toda la política, fue en una política mineroenergética de grandes multinacionales y de inversiones extranjeras con músculos financieros bastante fuertes, y nuestra economía campesina cada vez está siendo desplazada. En el año 2013, por cuenta de esos tratados de libre comercio, se perdieron 119.000 empleos industriales y 72.000 empleos agrícolas. Esto, que son cifras, en términos humanos, en términos sociales, significa que se le arruinó la vida a esas personas. Son personas que antes tenían un trabajo estable, tenían un trabajo de calidad, tenían un trabajo en una fábrica que era un trabajo formal, y por cuenta de perder este empleo, la única alternativa es trabajar en call centers. Y así al ministro Cárdenas esto le parezca muy bueno y se sienta muy orgulloso de eso, es apenas obvio que un empleo industrial no se reemplaza por un empleo de un call center. Cometen el error de acusar el TLC con Estados Unidos, que hasta ahora está teniendo un impacto. Yo creo que los problemas que tiene el agro, que tiene la industria, no son del TLC con Estados Unidos específicamente, sino de las políticas de libre comercio que ha habido durante los últimos 24 años. Yo creo, y Cambio Radical cree, en la economía de mercado. Nosotros creemos que el libre comercio es una oportunidad para el país, pero el libre comercio en términos generales no es ni bueno ni malo, sigamos, si uno lo mira así, libre comercio. Para poner más o menos una idea de lo que pasa, es decir, se puede decir que no es el TLC, pero sí viene siendo, porque es que este gobierno a finales del 2010 bajó abruptamente los aranceles a todo el mundo.
así se ha venido de China, y después viene el TLC a rematar, ya cuando le han dejado llano el camino acabando las empresas. Hablemos por ejemplo, Michelin o Icollantas. Nadie puede decir que es que Michelin no tiene tecnología en el mundo, simplemente el país no le sirvió, punto. Cierran y les bajaron los aranceles antes de que entre en vigencia el TLC con Corea, y de una vez las llantas chinas los iban acabando. El gobierno sacó una salvaguarda para la importación de llantas chinas después de que ellos cerraron. Prismacolor, Verol, todos teníamos lápices colombianos, nosotros usábamos eso, coloreábamos, eso ya no existe, esos son importados. Los Prismacolor cerró, o sea, Verol, todo esto. Hernando Trujillo, pues, confecciones, eso cerró. Tornillos Gutenberto, una fábrica inmensa, destacada en el grupo andino por su calidad, ya cerró tampoco. Entonces, Pilas Barta también cerró el año pasado con tornillos Gutenberto. Fuera de los laboratorios, el último ejemplo es Bayer, dijo no, ya no produzco más en Colombia. Es que Bayer no tiene tecnología, no es competitivo. Si Bayer, que tiene la misma tecnología en todo el mundo, se va de Colombia y va a mandar productos de México, es porque el que no es competitivo es Colombia, es el país que no permite que los empresarios sean competitivos. Y eso no están dispuestos a arreglarlo. Desgraciadamente los TLCs no fueron estudiados por el Congreso, fueron votados por el Congreso. Y los TLCs no fueron estudiados por el gobierno, fueron firmados por el gobierno. El gobierno nunca negoció, el gobierno era una maratón para firmar, no negociar los TLC. En el Congreso no se los leyeron, ellos le hacían caso al presidente y otros que sabían que eran malos votaron en contra. Este país podría tener hoy más niveles de inversión si ya tuviéramos el TLC aprobado. También el presidente Bush tuvo muchísimo que ver, le puso mucho empeño, lo llamé, le agradecí. Y quiero aquí desde Caldas, Antioquia, también agradecerle al presidente Uribe. Él hizo un esfuerzo enorme para que este tratado saliera adelante. Agradecerle al Congreso de los Estados Unidos y al Congreso colombiano que lo aprobó también y que además actuó con algo que el mundo entero está viendo con envidia, actuó de forma oportuna. Eso no es cierto que esté negociando, ellos viajan a ver cómo firman, realmente no ha habido una buena negociación. Es más, yo creo que no habría posibilidad de hacer tampoco una buena negociación porque es que esos son malos de arrancada. Uno no puede negociar con alguien que hace todo bien y uno que no hace nada, porque ni en agricultura nos ha ido bien. Ahí estamos importando papa, importando pollo, importando arroz, y no estoy hablando de mi industria ni nada de eso, por todas partes. No sé dónde vamos a parar. En el momento que se nos acabe ese charquito de petróleo que tenemos, vamos a tener un problema bien grave. Ya no sabemos ni pegar un botón porque hemos acabado la industria. El próximo Congreso tiene en sus manos la responsabilidad de aprobar nuevos tratados de libre comercio. Está el Tratado de Alianza Pacífico, que es así que la declaración de muerte a la industria colombiana por las importaciones desde México. Tiene también en sus manos la aprobación del TLC con Corea del Sur, y lo que nosotros estamos es invitando a la población a que mire quiénes han sido los congresistas, quiénes son los candidatos que apoyan ese tipo de tratados de libre comercio, que decidan si dan su voto por unas personas que en las actuaciones en el Congreso han votado en contra de los intereses del país aprobando esos tratados de libre comercio. Pues yo no lo he discutido con toda la bancada, pero percibo en los recorridos que he hecho en el país que la inmensa mayoría de miembros de Cambio Radical piensa lo mismo. O sea, somos personas que respaldamos el libre comercio, pero que creemos que hubo errores en preparar a la economía colombiana para las dinámicas que significa el libre comercio. Y hacia adelante lo que estamos proponiendo en esta campaña electoral, nuestra lista al Senado de la República, es que vamos al Congreso a proponer una revisión de los tratados de libre comercio. Y es que ante el panorama actual en el cual los superpoderes del procurador reelecto por la maquinaria política actúan selectivamente sobre los cargos de elección popular, resulta más imperativo que nunca que los ciudadanos voten inteligentemente. El voto en blanco no va a afectar, eso se ha dicho hasta la saciedad, a las maquinarias que tienen electorados cautivos y electorados ya comprados. En cambio,
las personas que no tenemos maquinaria, que contamos con una decisión consciente de la gente, con que esa indignación justa se exprese de una manera eficaz, pues vamos a perder oportunidad. Y se va a fortalecer la extrema derecha y se va a fortalecer el bloque tradicional, los grandes varones electorales que ya conocemos cómo actúan en el Congreso. Nosotros el 9 de marzo vamos a salir a votar por unos congresistas, salimos a votar un día por unos congresistas que van a votar por nosotros durante 4 años. Y creemos que una decisión inteligente es por lo menos saber cuáles son las actuaciones de esos congresistas y cómo han votado en el Congreso de la República por los intereses de los colombianos.